Recibe a Silvana Sotolano con un aplauso, por supuesto. Bienvenida. Buenos días, qué ¿Disfrutó lindo. de un fin de semana caluroso? Disfruté de un fin de semana caluroso, muy divertido. La verdad que pasé muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Muy Se la ve muy contenta. A pesar de que hubo una lluvia ahí en el medio, ¿no? Sí, impresionante. Sí, que afuera parece en el este no fue tan intensa, pero acá estuvo complicado. Lo comentaba el señor Paz que estuvo, bueno, de gran paella por Piriápolis. ¿Ah, sí? Exactamente. Bueno, no lo escuché. Bien. Silvana, Sí, hoy nos bien. toca hablar del tema vincular, este tema de madres e hijos. Pero sobre todo y también hoy, de nuestro vínculo con nuestras madres. Nosotras como madres y también del vínculo con nuestras madres. ¿Qué te interesó abordar de este vínculo tan especial y que marca para toda la vida, ¿no? No importa cuál sea. Bueno, sobre todo esto que estás diciendo, que es un vínculo que marca tanto a la madre, que tiene, hoy vamos a hablar un poquito sobre todo de lo que pasa con una hija mujer, ¿no? Esta cosa como del espejo que muchas veces nos representa tener una hija mujer, reencontrarnos a nosotras en nuestra propia historia, reencontrarnos en nuestra historia de hijas de una mamá y todo lo que eso nos ha movilizado, y que a veces cuando nos inauguramos como madres y sobre todo de una hija mujer, esa historia nuestra como hija se remueve mucho, ¿no? Y por primera vez reflexionamos o nos encontramos con temas que nunca nos habíamos dado cuenta de que existían, pero que a la vez nos marcaron las elecciones de nuestra vida y nos guiaron en muchos momentos. Sobre todo esta cosa de lo que Laura Gutman, una psicóloga argentina que trabajó mucho en el tema de maternidad y sigue trabajando muchísimo en el tema de la maternidad y los vínculos, aparece como la sombra y aquellas cosas que uno no tiene tan presentes. Para ser un poco más gráficas, ¿cuántas veces decimos, bueno, yo cuando tenga un hijo no voy a ser miedosa como fue mi mamá porque eso me marcó, me dejó con recuerdos donde yo sentía que todo era peligroso, y nos nace un hijo y nos vienen todos los miedos juntos, no podemos controlar eso, y bueno, ¿qué pasa? Que en realidad la maternidad mueve cosas tan básicas, tan primitivas, que aparecen como la parte de abajo del iceberg y a veces no logramos controlarlas. Y la idea no es controlarlas, sino revisar a qué lugares nos llevan y ver qué hay que sanar. Porque si hay algo que es claro, que en estos vínculos la posibilidad es o de enquistarnos y quedarnos trancados en lo negativo, o de sanar y ver toda la riqueza que nos aporta el ser madres, ¿no? Claro, cuando nos convertimos en madres es inevitable que el modelo de madre que tuvimos sea nuestro principal modelo. Ahora, ¿cuánto puede influir que nosotros repitamos, digamos, eso mismo que decimos no quiero? Yo como madre repetirlo con mis hijos, y sin embargo es inevitable. ¿Y cómo podemos empezar a trabajar en eso? Bueno, sobre todo en esto que decía, ¿no?, de la reflexión. Muchas veces la angustia que nos genera esto hace que nos pongamos como más intensas en esos síntomas. En lugar de parar y decir, bueno, estos miedos son míos, qué cosas son reales de esta relación y cuántas cosas uno tiene que permitirse sentir como nuevas y esperar a que nuestro hijo nos enseñe. Porque si hay algo que es claro, esto que se dice con respecto a lo económico, hay un dicho que dice, bueno, nuestro hijo viene con un pan abajo del brazo, viene con una cantidad de sabiduría también, y dejarse maravillar y dejarse dejarse a la sorpresa que genera esta relación con un hijo, me parece que es como un puntal importante en esta relación que es como muy movilizante. Cada hijo, de todas maneras, genera cosas diferentes, ¿no? Inclusive viniendo mellizos. Yo que tuve la suerte de tener la experiencia de tener mellizos, cómo es uno con un mellizo, cómo es una con otro mellizo, cómo ese hijo viene también con un temperamento con el que hay que lidiar, qué cosas nos moviliza esto de género, tener una hija mujer o tener un hijo varón. Es clarísimo, aunque nazcan el mismo día, aunque uno supuestamente les dé las mismas cosas. Muchas veces me pasa en entrevistas con padres que a veces consultan, yo qué sé, porque nace un segundo hijo y el primero está muy mal y está muy celoso y no sabemos cómo hacer, cómo manejarnos. Y cuando empezamos a hablar, aparece en el discurso con frecuencia, no sé por qué, porque ahora le damos más importancia al primero, o en realidad recibió más atención nuestra y sin embargo igual nada alcanza. Bueno, no es la forma en que uno a veces da, o la intención con la que uno da, no es la forma en que ese hijo lo recibe. A veces inclusive este exceso de atención que uno pone en el primero para sanar esta cuestión de decirle, bueno, te estoy sacando un lugar, hace que este niño, el primer hijo, no entienda mucho de qué viene. Y ese exceso de atención genere otros síntomas donde hay como baja tolerancia a la frustración, hay una demanda excesiva de atención y nada alcanza. Ese es un ejemplo de, bueno, cómo a pesar de lo que uno intenta hacer, lo que se genera en esa relación es como novedoso, ¿no? Ahora, te interesaba marcar la diferencia entre tener
como madre un hijo varón y una hija mujer. A medida que además esa relación se va construyendo, ¿no? Que van pasando los años, que esa niña se convierte en mujer. ¿Cuáles son esas diferencias que notas más notorias en el vínculo maternal, ¿no? Siempre Entre el género aclaramos, de los hijos. siempre aclaramos que lo que hablamos acá tiene mucho que ver con generalidades, porque probablemente algunas personas escuchen y no se sientan identificadas. Estamos hablando de aquellas cosas que sentimos que se repiten muchas veces. Aclaro esto porque, bueno, tu caso, tenés 2 hijos varones, muchas mujeres tienen solo hijos varones y también algunas de estas cosas las van a sentir. Pero lo que es real es que la hija mujer mueve cosas de la femineidad personal y de la historia de cómo una se sintió querida, valorada, cómo se sintió mirada por la mamá, que volvemos a poner como en escena, ya no pasivamente, sino activamente. La valoración del cuerpo femenino, el cuidado de la femineidad, cómo nos relacionamos con la sexualidad femenina, con la belleza, con lo estético, cómo sentimos que somos capaces de ofrecer amor y recibir un hijo. Eso tiene mucho que ver a cómo sentimos que fuimos tratadas como mujeres. Hablábamos el otro día de ejemplos concretos, bueno, de casos de bulimia y anorexia que sabemos que se repiten, especialmente en la etapa adolescente. ¿Y qué puede estar influyendo allí, digamos, en ese vínculo con la madre? ¿Puede tener algo que ver o no tiene nada que ver? Bueno, creo que todo lo que... En la obsesión por la imagen, sí, pero ¿no? todo lo que hace a... Tú pensás, ¿no? Que en realidad el bebé nace sin conocer el mundo. El primer mediador en esa relación del niño con el mundo es la mamá, la mirada de la madre. Muchas veces vieron que los niños chiquitos no hablan en primera persona. Dicen, bueno, fulanito quiere esto, Juancito quiere... ¿Por qué pasa esto? Porque la construcción del yo lleva un tiempo. Discriminarse, diferenciarse de mamá sobre todo, es una construcción que es compleja y lleva tiempo. La mirada de la madre en esa construcción hace mucho y construye mucho de la imagen que cada uno tiene de uno mismo. Si la mirada de esa mamá no fue cargada sobre todo de amor y de cariño, sino de rechazo, si esa mirada tuvo más que ver con las dificultades que con las cosas que uno siente que puede hacer, bueno, probablemente esa imagen también esté cargada de eso. ¿Cómo hacer? En realidad, la hija mujer se relaciona muchísimo con esa imagen. Si una mamá... Con esa mirada, ¿no? Claro, con esa imagen que la madre devuelve. En relación a lo que tú preguntabas, si esa madre está demasiado preocupada en sí misma, demasiado preocupada todavía en resolver cosas personales, probablemente no haya tanta energía para cargar. Las hijas mujeres muchísimas veces preguntan, ¿yo soy más linda? O cuando empiezan a usar las pinturas de mamá, la ropa de mamá, el lugar que una como mujer necesita dejar para que esa hija se construya es fundamental. Si una queda en esa cuestión de competencia, que muchas veces lo vemos, muchas veces se ocasionan daño al propio cuerpo esas mujeres porque no encuentran un lugar donde valorizarse. Es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque la idea no es ni cargar de culpa ni pensar que hay una forma perfecta de hacer. A todas nos pasa que nos cuestiona la hija mujer, que nos hace pensar en cómo somos nosotras como mujeres. La competencia es algo que está presente y que hay que soltar. La autoestima, ¿no? También. Exactamente. Hay un tema ahí básico de manejo de la autoestima de esa madre, de esa hija y de ese vínculo que es muy importante. ¿Qué tipo de consejo nos podés dar en esa etapa donde justamente la hija está pendiente, ¿no? También de la aceptación de esa madre y viceversa para poder mejorar, sobre todo en aspectos de autoestima? ¿Qué cosas tenemos que estar alertas las madres también? En primera instancia tendríamos que estar alerta con algo que nos pasa con todos los hijos, mujeres y varones, que tiene que ver con nuestro hijo, nuestra hija tiene el derecho de vivir su propia vida y de no ser como el receptáculo de lo que nosotros no hicimos. A veces las mamás nos ponemos como muy intensas en esto de si yo, no sé, de chica era gordita y la pasé mal porque, no sé, sufrí bullying en la escuela, entonces insistir con el tema de la imagen con una hija mujer, trasladar esas frustraciones de la infancia a lo que es la adolescencia, la exigencia en otras cosas, de repente en el estudio, en la cuestión estética, que tiene un peso muy importante muchas veces en la relación con las hijas mujeres, la construcción de una pareja. O sea, primero soltar, encontrarnos con lo que es nuestro, revisar qué es lo nuestro que nos marcó y qué hay que sanar de eso antes de exigírselo a una hija mujer. O sea, la reflexión, poder pensar que
nuestra hija, aunque se nos parezca, hasta físicamente, aunque se nos parezca en esta cuestión de ser del mismo género, tiene derecho a pasar por su propia experiencia y nosotras aprovechar a revisar qué nos pasó y tratar de solucionarlo en nuestro propio campo, para acercarnos a esa relación de una manera más empática. Más cariñosa y no tanto desde la exigencia o desde la competencia. Claro, eso que me a parece veces también, importante. en realidad es una sobreprotección muchas veces de esa Está madre. encubriendo otras cosas muchas Exactamente, veces, ¿no? que por temor, bueno, al Y final... temor también a darnos cuenta que cuando nuestra hija mujer ya está en otro terreno más de par a par, es porque nosotras ya estamos más viejas. Y bancar eso también, ¿no? Entender que, bueno, que sí, estamos en otra etapa y que qué bueno ayudar y acompañar a una hija mujer a transitar esto de la manera más cariñosa posible, soltando lo que ya no vamos a tener, porque de hecho no lo vamos a tener, ¿no? Bien, muy interesante, temas complejos, pero por allí, bueno, varios pantallazos de asuntos que tenemos que pensar. Yo que no mando nunca un beso, hoy me está mirando mi hija adorada, que bueno, ¿Cómo les gusta? Hoy estamos está, para los saludos. hoy está Fue pase sin y queja que clases. yo no lo dejo saludar. Porque si él saluda, yo saludo, Cristian saluda, todos saludamos. Pero por supuesto que sí. Yo mañana me voy a traer la lista de pendientes de toda la gente que prometo saludar y no saludo nunca, perdón. Lo que pasa, el tema de hoy tiene mucho que ver con eso, para mí, con la relación con mi hija, así que para mí es un honor hoy mandarle un beso. Nunca mando a Agustina, yo le querida. mando un beso y un abrazo a Agustina, que me enseña todos los días, la verdad. Bueno, gran un placer. Hija, gran hija. Muchas gracias, Silvana. No, a ti, un placer.